Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió. Que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy. Hasta la eternidad. Y nuevamente tras la pausa musical ya estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 18, donde dice:
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En relación con el pueblo, Jesús especifica a Pablo 3 objetivos espirituales. El primero sería abrir sus ojos. El segundo, hacer que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Y el tercero, hacerlo pasar del poder de Satanás al poder de Dios. Nótese que este es el estado espiritual que tiene toda persona que no tiene a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y por supuesto, también era el estado en que yo anteriormente también estaba antes de haber creído por fe en Cristo Jesús. Por tanto, cuando una persona abre sus ojos espirituales y se convierte, deja su mundo de oscuridad y entra a la luz del Evangelio. Ya no es más esclavo de Satanás, sino que ahora sirve al Dios viviente. Para los judíos, la figura de andar tropezando como un ciego, sumido en las tinieblas, describe apropiadamente la condición de los gentiles, pero Dios había confiado sus santos oráculos a los judíos, tal y como nos dice la epístola a los Romanos capítulo 3 y versículo 2, donde dice: mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Se está refiriendo que la palabra de Dios había sido confiada al pueblo judío, y ellos eran los que debían de ser luz a las naciones. Los judíos, sin embargo, habían rechazado aceptar la palabra de Dios, llegando así a ser espiritualmente ciegos, tal y como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, a partir de los versículos 39 al 41, donde dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Había y hay en la actualidad algo muy claro, y es que tanto los judíos como los gentiles tenían y tienen que volverse de las tinieblas a la luz. En sus epístolas a la iglesia gentiles, Pablo usa frecuentemente la metáfora de oscuridad y de luz. Las tinieblas representan el reino de Satanás, lo que Jesús describe aquí como el poder de Satanás. En Hechos de los Apóstoles, el nombre Satanás aparece 2 veces, aquí y en la pregunta de Pedro a Ananías, cuando le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón?, en el capítulo 5 y versículo 3. Pablo se enfrenta al poder de Satanás. Donde quiera que se proclama el Evangelio, siempre está la oposición de Satanás, tanto en el tiempo de Pablo como en los días de hoy también. Las palabras que Pablo pronuncia no son suyas, sino que son del Señor Jesús. Esto se hace evidente por el predominio de los pronombres de la primera persona en las palabras de Jesús, especialmente en la última frase, cuando dice: lo hago para que reciban perdón de sus pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados por fe en mí. El griego pone en énfasis en la última palabra de la frase, la que en este caso es mí. Hay que tener en cuenta que la salvación se manifiesta cuando el pecador se arrepiente,
es limpiado de su pecado y toma un lugar entre aquellos que obtienen la herencia espiritual a través de su fe en Cristo Jesús. El creyente recibe su herencia cuando Jesús, habiéndolo declarado santo, lo acoge y le recibe en la fraternidad de los santos. La presentación del Evangelio que hace Pablo ante el rey Agripa va llegando gradualmente a su crisma. El apóstol ofrece un testimonio de su obediencia a la comisión divina que él recibió. De poco a poco va siendo más y más personal, como se hace evidente por el uso de la primera persona del singular en casi cada oración. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Nótese aquí que Pablo obedece a la visión, y nuevamente Pablo vuelve a dirigirse específicamente al rey Agripa. Todos habían oído las palabras pronunciadas por él, pero no todos entendieron el significado y el alcance de la misma. Sin embargo, el rey Agripa sí las comprendía porque conocía la fe del pueblo de Israel. Dios había regenerado su corazón, por tanto, le había puesto la obediencia en su voluntad. Por otro lado, nótese que el no regenerado es desobediente por condición natural, tal y como nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, que nos muestra ahí cómo éramos antes de tener a Cristo en el corazón. En cambio, por el Espíritu en el corazón regenerado es obediente, como vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36 y los versículos 26 al 27, donde dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi precepto, y los pongáis por obra. Cuando Pablo oyó que era Jesús el que le hablaba de la gloria de la luz que lo había rodeado, entendió que era el Señor, y tenía toda la autoridad para mandarle. Por tanto, cualquier mandamiento recibido de él iba a obedecerlo. De ahí que no fue desobediente ni rebelde a la visión celestial que le comisiona para el apostolado al que fue enviado por el Señor. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Después de su conversión, inmediatamente Pablo proclamó a Jesús como el Hijo de Dios en Damasco, como podemos ver en el capítulo 9 y versículo 20. Luego lo hizo en Jerusalén, durante una corta visita a los judíos en el capítulo 9 y versículo 29, y posteriormente en muchas tierras a los judíos y especialmente a los gentiles. En Hechos de los Apóstoles, a diferencia de sus cartas, Pablo es misionero tanto a judíos como a gentiles. Por igual, se nota que es un apóstol mundial. Con su proclamación iba el llamado al arrepentimiento y el volverse a Dios, y al llevar a cabo obras que fuesen fruto natural del verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista
había pedido esas obras a sus oyentes, quienes declararon su arrepentimiento recibiendo precisamente el bautismo por su arrepentimiento. Era de su incumbencia mostrar subsecuentemente lo genuino de su arrepentimiento por medio de su estilo de vida. En otras palabras, que una persona que se arrepiente se le tiene que ver luego el fruto de ese arrepentimiento. No puede andar viviendo como lo hacía anteriormente, pecando en contra de Dios. Mientras que Pablo, por otro lado, insiste en que no es por obras, sino que es por la fe. Por tanto, los hombres como las mujeres reciben la gracia salvadora de Dios. Insiste igualmente en que aquellos que han recibido esta gracia salvadora son hechura de Dios, como así nos dice, creados por Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 10. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿fue realmente a causa de esto? ¿A causa de su incesante actividad misionera que fue atacado en el templo? Por cierto que sí. El cargo de que había profanado el templo, haciendo entrar a un gentil dentro de los límites prohibidos, era solo un pretexto y nada más, ya que la hostilidad de los judíos de Asia, proconsular, que plantearon el problema en aquella ocasión, se remontaba a los años de su ministerio en Éfeso. Lo que objetaban no era su anuncio del cumplimiento de lo que había predicho Moisés y los profetas, sino que los términos en los cuales lo anunciaba, su predicación acerca de un evangelio libre que no estaba sujeto a la ley y que, desde luego, anulaba la barrera religiosa entre los judíos y entre los gentiles, resultaban totalmente inaceptables para todos los judíos. Este rasgo inaceptable de su predicación no se menciona en este discurso, aunque puede estar implícito. El lector de Hechos de los Apóstoles normalmente está familiarizado con él, más todavía el lector de las cartas paulinas. Pero es improbable que Agripa pudiera aprender algo al respecto sobre la base de lo que dice aquí. A Festo le había resultado extremadamente difícil determinar por qué había sido arrestado Pablo en primer lugar y por qué sus opositores judíos clamaban por su sangre. Sin embargo, era importante que averiguara la razón a fin de incluirla en el informe que él debería elevar a Roma. Festo contaba con la ayuda de Agripa para esto, y aun cuando éste no pudo comprender cuál era la cuestión fundamental de la disputa, sin duda coligió lo suficiente como para prestarle a Festo la ayuda deseada. Pablo, en todo caso, había aclarado que él predicaba el mismo mensaje tanto a judíos como también a gentiles, y Agripa, conociendo como efectivamente conocía el clima que se vivía en la religión judía, podía sacar sus propias conclusiones. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo evidentemente vio la mano de Dios en su liberación de la cárcel de Filipo,
de la violencia también de la multitud en Tesalónica y en Éfeso, y de los revoltosos en el área del templo de Jerusalén. Dios lo había protegido de los hombres malos, mientras él permanecía obediente a su llamado a proclamar el Evangelio de la salvación. Había recibido instrucciones de parte del Señor Jesús, que tendría que testificar del Señor en Roma, y él sabía que Dios lo protegería de cualquier peligro. Y nótese cómo el Señor lo protegía. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, dice: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y nótese que no fue solamente lo que el Señor le dijo, sino que mientras estuvo prisionero recibió de parte de numerosos amigos y cristianos y conocidos de todo lo que él necesitaba para vivir en la prisión, tanto comida como vestido. A su vez, estos miembros de la comunidad cristiana habían recibido el Evangelio y el consejo espiritual de parte del apóstol Pablo. Otros visitantes, dice Pablo, tanto grandes como pequeños, dentro de la escala social, también oyeron la proclamación de las buenas nuevas de salvación. No solo los altos y poderosos, gobernantes romanos y un rey judío escucharon su palabra, sino también la clase baja de la sociedad, como eran en aquel tiempo los trabajadores y los soldados. Ahora bien, ¿cuál era el contenido de la proclamación del Evangelio que hacía Pablo? Era el mismo Evangelio que Jesús enseñó a los hombres en Emaús y a sus discípulos en el aposento alto. Jesús abrió las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y continuando a través de los escritos proféticos y los salmos, como así nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. Pablo no usa la triple división del Antiguo Testamento, sino la doble, los libros de Moisés y los profetas, y al final, en el capítulo 28, de Hechos de los Apóstoles, y versículo 23, para énfasis coloca la palabra Moisés. Le dice el rey Agripa que el canon del Antiguo Testamento en su fuente de información para la predicación del Evangelio. Debido a que el rey mismo cree en lo escrito del mismo canon, Agripa tendrá que llegar a la conclusión de que Pablo predica el Evangelio dentro de los parámetros del judaísmo y además es inocente de cualquier falta, como dirá más adelante en el versículo 32. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo asevera que la profecía del Antiguo Testamento revelan el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. Además, estas profecías enseñan que el Mesías haría que su luz brillara a judíos y a gentiles por igual. Tanto en el libro de los Salmos así lo muestra, como por ejemplo en el Salmo 2, versículo 6 y 7, Salmo 16, versículo 10, Salmo 22 y los versículos 1 al 21, y Salmo 118, versículo 27. Y también el profeta Isaías así lo muestra, como podemos ver en Isaías, capítulo 42, versículo 6,
capítulo 49, versículo 6, capítulo 53, versículos del 3 al 11 y capítulo 6, versículo 3. Ahí hablan de la obra, vida, muerte y resurrección del Mesías. Pero para los judíos, la doctrina de que el Mesías habría de sufrir y habría de morir era difícil de aceptar para ellos. Aún cuando Jesús y sus apóstoles basaron esta doctrina en las Escrituras, los judíos se mostraron reacios a aceptarla. En realidad, Jesús directa y retóricamente preguntó a los hombres de Emaús si los profetas habían dicho que el Cristo debía sufrir y entrar en su gloria, como podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 26, donde dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pablo, en sus sermones en la sinagoga de Tesalónica, enseñó y probó por las Escrituras que el Cristo habría de sufrir y resucitar de entre los muertos. Capítulo 17 y versículo 3 de Hechos de los Apóstoles, ahí lo tenemos. Y en una de sus epístolas enseña el corazón del Evangelio, cuando dice: Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículos 3 y 4. Pero debido a que los judíos rechazaron sus enseñanzas, lo arrestaron y estuvieron a punto de matarlo. Cristo vino para que la luz del Evangelio alumbrara tanto al pueblo judío como también a los gentiles. Jesús es la luz del mundo, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, y llama a los judíos y a gentiles a que dejen las tinieblas y entren en la luz. Los apóstoles, como servidores de Cristo, continúan la tarea de disipar las tinieblas y hacer que la luz brille. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». A partir de este versículo vamos a ver a Pablo que insta a Agripa a que crea. Festo le dice que: «Pablo, tú estás loco». La palabra defensa debe ser interpretada como una defensa del Evangelio y no como una defensa en un caso judicial. Pablo estaba tan compenetrado en la predicación del Evangelio que Festo consideró que estaba fuera de sí. El arranque de Festo realmente comunica la idea de que el gobernador considera que Pablo está sobreexcitado, lo que le ha hecho perder su sano juicio. Las emocionadas palabras del apóstol afectaron a Festo, quien como consecuencia de repente lo interrumpió en la presentación del Evangelio que Pablo estaba haciendo. Y nótese esto, y es que cuando una persona no puede profundizar en las verdades espirituales por incredulidad o por ignorancia, tiene la tendencia de creer que el orador está fuera de su sano juicio. En otra parte, Pablo dice: «Porque las palabras de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios». Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Entre paréntesis, algunos de los judíos acusaron a Jesús de estar incluso poseídos por demonios y también fuera de sí, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 20. Por otro lado, parafraseando, es como si le dijese Festo:
Tu gran conocimiento te está volviendo loco, Pablo. El discurso de Pablo, pronunciado en excelente griego, lo mostró como un hombre educado. Cuando abrió las Escrituras a sus oyentes, Festo sabía que no podía entender el mensaje. Al no estar familiarizado con el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, el gobernador se dio cuenta de que no podría conseguir ninguna información que le ayudara a preparar la carta para el emperador Nerón. Pero, para mantener su propio prestigio, recurrió a describir a Pablo como un hombre que por sus muchos conocimientos se había vuelto excéntrico. En la opinión de Festo, Pablo mantenía una posición insostenible, especialmente en relación con la doctrina de la resurrección. Eso a Festo no le entraba en la cabeza. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Cómo podría perseverar Pablo y en qué perseveraba? Pablo perseveraba con la ayuda de Dios, como él mismo dijo, habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Él, Pablo, se daba cuenta que si Dios no le ayudaba, no podría seguir incansablemente y sin bajar los brazos por tanto tiempo. Y además Pablo perseveraba en dos áreas fundamentales. La primera era en la proclamación del Evangelio, como él dijo, dando testimonio a pequeños y a grandes. Y en segundo lugar, en las Sagradas Escrituras, como él también dijo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo no predicaba algo distinto a lo que Moisés y los profetas del Antiguo Testamento ellos ya habían dicho. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros, a los cristianos y a las cristianas en el día de hoy? Pues nos enseña que jamás debemos apartarnos de nuestra misión de predicar el Evangelio y jamás predicar algo diferente a lo que está escrito en la Biblia. De esta manera siempre tendremos el auxilio en todo momento del Señor. Amigo y amiga oyente, perseverar, por ejemplo, en una dieta alimenticia, todo el mundo que lo ha intentado sabe que cuesta muchísimo. Dejar de fumar, lo mismo. Dejar de tomar o de beber alcohol, igual, o quitarse de las drogas, cuesta mucho. De ahí que muchos abandonen transcurrido un tiempo sin llegar a conseguir lo que se habían propuesto en el principio. Ellos y ellas no perseveraron. Sus intenciones eran buenas, pero le faltó algo. También igualmente suele pasar en el matrimonio, que muchos no perseveran y abandonan. Pero no solamente en el matrimonio, sino también con Dios, que es nuestro Creador y nuestro sustentador. Recuerda que el hombre no ha creado absolutamente nada. Todo lo que hay ya lo ha creado Dios. El hombre lo único que ha hecho es construir cosas, pero Dios ya la había creado. Nótese que Pablo podía perseverar porque su fe estaba fundamentada en la palabra de Dios, la Biblia, y esto le hacía perseverar en Cristo Jesús. Amigo y amiga oyente, está demostrado que las personas que tienen su fe fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, suelen perseverar hasta el final, pero siempre con la ayuda de Jesús de Nazaret. Estimado y estimada oyente, por tanto, yo ahora te animo a que tú puedas aceptar
el Evangelio de Jesucristo y que lo acepte en tu corazón. Para ello es necesario que tú le invites a que venga a tu corazón y así puedas perseverar en él, porque él te dará las fuerzas sobrenaturales para que tú perseveres en su palabra y en aquello que le honre a él. Por tanto, te animo ahora a que ores conmigo y repitas esta oración de arrepentimiento. Repite conmigo y di: Señor Jesús, he intentado muchas cosas en mi vida. Una la he logrado y otras he abandonado. Aunque me era necesario, reconozco que no perseveré. Incluso me olvidé de ti. Te pido perdón por mis delitos, por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Y sé que desde hoy en adelante tú estás conmigo y me ayudarás a conseguir los propósitos que Dios tiene para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.